Estimados, bienvenidos a la clase número 24 de la asignatura de Introducción a la Minería y Metalurgia. En esta oportunidad vamos a hablar del proceso de molienda. Pero para estos efectos vamos a comenzar a hacer la definición. Vamos a hablar de la molienda y nos vamos a referir a su producto. El producto de la molienda es un material finamente molido o finamente fragmentado, si quieren, ya con un tamaño que se mide en micras, ¿ya? Esto quiere decir unidades que son inferiores a la de los milímetros. Ahora, ese es el resultado, pero tenemos que pensar, eso es físicamente, pero lo que se busca con la molienda son dos objetivos, ¿ya? El primero y el más tradicional es la liberación de la especie de interés comercial. Y el segundo es el aumento de la superficie de contacto mineral. Vamos a explicar aquellas dos. Quiero que piensen en lo siguiente. Para esto voy a requerir que usen su imaginación, ¿ya? Y tenemos una roca que tiene material, ¿sí? Vamos a hablar de algo del producto del chancado primario y estamos hablando de algo que podemos medir en una cantidad menor a 1 centímetro, una pieza muy pequeña. Si nosotros la analizáramos, podríamos decir esto sería esta roca y le hacemos un corte para ver qué es lo que hay adentro, nos vamos a encontrar de que tiene algunas zonas que están mineralizadas, ¿ya? Si uno lo mirara diría, esto se parece como a una suerte de galleta cookie, ¿ya? De estas que son con chips de chocolate o a un pan de Pascua, que es el que prefiero yo. Tenemos este corte. En rojo he marcado aquella parte donde se encuentra el mineral de interés. Por ejemplo, podría ser el oro como metálico, la plata, o podría ser también en este caso el cobre, pero como sulfuro. O bien otro tipo de metal que se encontrara sulfurado o otro de otro tipo de características, lo podemos conversar más adelante, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Resulta que nos vamos a fijar en la siguiente situación. Aquí vamos a reparar en esa partícula, ¿ya? A nosotros, por razones que voy a explicar en una siguiente clase, nos interesa que el mineral, ¿ya?, esté disponible, es decir, la forma o la manera en la que se presenta la especie mineral en su tamaño más pequeño esté disponible, esté libre, ¿ya? ¿Qué significa eso? Estamos reparando en aquella. ¿Por qué la necesitamos que esté libre? Necesitamos que esté libre, por ejemplo, porque va a ir un proceso de flotación y es muy necesario de que este material entre en contacto con una burbuja de aire, ¿ya? Para eso, porque la burbuja de aire la va a transportar. Entonces, en ese sentido necesitamos que el mineral esté solo, porque vamos a tener un proceso de concentración de material, es decir, vamos solamente a sacar aquel material que nos interesa, y para eso no necesitamos que tenga arrastre, como podría ser que tomáramos un fragmento y hemos recortado un trozo de material que tiene ese tamaño. Si se fijan, tiene mineral, pero tiene otras especies. Entonces nosotros llamamos tamaño de liberación, ojo, tamaño de liberación, aquel que nos deja solamente con la especie de interés. Por ejemplo, podría ser ese tamaño, ¿ya? Eso es lo que busca el proceso de molienda, y eso significa que hay que partir la roca una cantidad muy grande de veces hasta que lográramos, por ejemplo, que ese material se encuentre completamente libre, ¿ya? El que nos interesa. Eso es lo que buscamos.
Ojo, ese es uno de los objetivos. El otro objetivo tiene que ver con el aumento de la superficie de contacto. Esto es pensando en un proceso muy diferente al que les acabo de mencionar, ¿ya? Donde lo que nos interesa a nosotros es realizar una extracción química, no una extracción física como la que les mostré recién, ¿ya? Entonces, quiero que piensen en lo siguiente. Quiero que se imaginen que tenemos un cubo y este cubo, vamos a fijarnos en esta superficie del cubo donde nosotros vamos a atacarlo químicamente con algún reactivo, como podría ser, por ejemplo, el ácido sulfúrico, ¿ya? Que nos interesara atacar químicamente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que este proceso va a ser eficiente en la medida que yo tenga esa superficie. Pero, piénsenlo, si este proceso es muy lento, en la medida que yo voy a traspasar, porque me interesa llegar hasta la otra sección del material, me voy a demorar demasiado si lo hago usando esta ruta, ¿ya? Es decir, ¿por qué? Porque solamente tengo esa superficie expuesta. Ahora, si esto lo meto en un recinto, donde lo voy a inundar con una solución que tiene ácido, se me va a facilitar las cosas, pero quiero que se imaginen que tenemos que este cubo mide 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Si nosotros tuviéramos que definir cuánto es el área expuesta, en este caso, el área expuesta solo serían 6 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque tiene 6 caras. Ahora, vamos a pensar en la siguiente situación. Si yo voy a generar una reacción y, tal como está acá, se demora 2 días en atacar químicamente y disolver todo este compuesto, ahí tengo una velocidad. 2 días para lograr la disolución completa. Pero si nosotros usáramos un atajo, en este caso, y cortáramos este material por la mitad, aumentaríamos la superficie de contacto en 2 centímetros cuadrados. ¿Ya? Ojalá que lo puedan ver, solo porque lo corté. Porque al partirlo por la mitad aumentó esa superficie. Entonces, podría pasar exactamente lo mismo si lo volvemos a cortar por la mitad. Estaríamos incrementando, pasaríamos de 6 a 8 y luego a 10 centímetros cuadrados. ¿Qué creen que pasa si lo cortamos en el otro eje? Va a volver a aumentar, entonces pasaríamos de 6 a 12 centímetros cuadrados. Y podríamos repetir esa operación y se nos va a ir aumentando de 6, 12, 24, 48, 96 y 192 centímetros cuadrados por efecto de ir partiéndolo. Eso es lo que hace la molienda. Aumenta esa superficie. Entonces, veamos, resumamos. ¿Para qué nos sirve? En primer lugar, para liberar la especie de interés comercial, si es que tengo una extracción de carácter físico, como sería el caso de la flotación. O aumentar la superficie de contacto si la forma de extracción va a ser a través de una reacción química, como sería el proceso de lixiviación. Eso es lo que tenemos que tener en claro que hace el proceso de molienda. Ahora vamos a comenzar a explicar cómo funciona este proceso de molienda. Bueno, técnicamente es un circuito que tiene más o menos esta estructura. Voy a dibujar uno que sea sencillo, ¿ya? En donde un poquito de paciencia y lo vamos a lograr.
ver si me alcanza el espacio. Creo que sí. Bien. Funcionan en un circuito parecido a lo que era la planta de chancado. Voy a explicar más o menos cómo funciona. Y luego voy a dar detalles de cómo funciona cada uno de estos equipos. Pero aquí lo que nos interesa a nosotros son las siguientes cosas. Tenemos que el material que proviene de la planta de chancado, en este caso sería el chancado terciario, es ingresado a un reactor donde se le agrega agua y un agente de molienda, que ya lo vamos a explicar en qué consiste este agente de molienda. Entonces, al entrar a este reactor, el material es fragmentado. Pasamos de milímetros a medirlo en micrones. ¿Sí? Y se producen estos efectos que estamos hablando. Al salir de acá, el material va a dar algunas, como se dan cuenta, esto ya tiene agua y tiene mineral. Entonces, lo que sale de este reactor es una pulpa. ¿Ya? Es una pulpa que tendría la consistencia que uno ve en el agua cuando está sucia o está llena de barro. Esa es la apariencia que tiene. Este material se acumula en unos estanques y luego es trasvasijado mediante una succión por bombas hasta un sistema de clasificación que se conoce comúnmente como hidrociclón. ¿Ya? Entonces repasemos. Entre el material, agua, este agente de molienda y el mineral a un molino, pasa a un estanque, luego es impulsado mediante una bomba a un equipo que le vamos a llamar hidrociclón. Bien, ¿qué es lo que va a hacer este equipo? Este equipo actúa igual que los arneros. Entonces me va a clasificar el material según diferencias de tamaño. Entonces va a pasar que todo el tamaño que era mucho más grande que lo que necesitamos para la siguiente etapa es regresado al proceso y vuelto a impulsar al sistema y se vuelve a ingresar al molino. ¿Qué es lo que ocurre en la siguiente etapa? Bueno, en la siguiente etapa el material más grueso, o sea, el material que cumplía con el tamaño, el menos grueso, es ingresado a otro molino donde se replica otra vez el mismo proceso. Eso es lo que tenemos nosotros respecto a la molienda. Ahora, esa sería la configuración de una planta. Bien, vamos a explicar ahora cómo funciona un molino. Vamos a partir por el primer reactor. Podríamos decir que el molino es un reactor cilíndrico y que se encuentra dispuesto con una cierta inclinación. Quiero que piensen en esto. Es decir, es un objeto cilíndrico, como podría ser esto, ¿ya? Esto es que se encuentra con un ángulo. ¿Por qué? Porque le van a ingresar agua y mineral, y este material tiene que ser capaz de, en la medida que ingresa por acá, empezar a desplazarse y tendría que ser capaz de salir de aquí. ¿Ya? Es decir, sería como una suerte de caída natural. Ahora, este reactor lo que hace es que se encuentra girando. ¿Ya? Es decir, estaría haciendo esto. Cuando le estamos ingresando, yo mencioné, le ingresamos un agente de molienda. Este agente de molienda habitualmente son bolas o barras. Y quiero que piensen en la siguiente situación. Lo voy a tratar de pensar. Primero, si fueran barras y nosotros tuviéramos que juntarlo, sería algo que podríamos ver de esta manera. ¿Ya? Piensen que se genera un movimiento
y tengo algo que está movilizando el material, ¿ya? En la medida que gira va pasando algo. Eso es lo que ocurre con el molino. Ahora, ¿qué es lo que pasa al interior de este molino? Que va girando a una cierta cantidad de revoluciones por minuto, recuerden, y que tiene un ángulo. El ángulo de inclinación es para que el material pueda seguir cayendo. Las revoluciones por minuto lo que van a hacer es colocar en contacto este agente molienda con el mineral. Entonces, si nosotros hiciéramos un corte por acá para ver qué es lo que pasa, veríamos más o menos lo siguiente. Veríamos que este material está girando. Vamos a dibujar en azul. Veríamos que esto está girando. Y aquí en el interior tendríamos en contacto el mineral con un agente de molienda que vamos a dibujar en verde, y vamos a asumir que el resto es agua. Por una cuestión de tiempo no lo voy a dejar todo, pero lo que quiero es que entiendan la siguiente situación. Tenemos revuelto bolas de acero o barras de acero con el mineral, que era un mineral que medíamos recuerden, milímetros, ¿ya? Y lo hemos juntado, y está en una pulpa con agua. ¿Qué es lo que está pasando? Que en la medida que empieza esto a girar, lo que hace es ir destruyendo por el roce entre cada uno de estos agentes con el mineral. Lo empieza a hacer pedazos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene un efecto mucho mayor que, por ejemplo, el de chancado. Es muchas más veces multiplicado ¿cómo se llama? El fenómeno de fragmentación. Y aquí principalmente es rozamiento y atricción, ¿ya? A diferencia del otro que era por compresión, por impacto, si quieren. Aquí es básicamente rozamiento y atricción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros miráramos, esto daría la impresión de que se tiende a inclinar hacia cierta parte, ¿ya? Todo esto estaría en movimiento. Y en la medida que pasa para acá, el material aquí entra más o menos grueso y aquí sale bastante fino. Ahora, ¿cuáles son los factores que mandan en esto? Los factores que mandan son el diámetro, en este caso, del molino y su longitud. La longitud, el ángulo, el diámetro, las revoluciones por minuto nos definen la capacidad de trabajo que tiene este molino. El diámetro nos dice qué volumen es capaz de ocupar. Ahora, estos molinos deben funcionar con un cierto nivel de carga. No se pueden sobrepasar porque si no, no funciona. Tiene que haber un porcentaje equilibrado entre la cantidad de material que es mineral, la cantidad de agua y la cantidad de agente de molienda, que en este caso podrían ser barras o bolas. ¿Por qué se ocupa el agua? Porque el agua permite que puedan irse, que el material fino, el que ya se molió, se puede ir desplazando. Si yo lo dejara en seco, que se puede hacer, y de hecho para algún tipo de faena, o sea, de procesos metalúrgicos, se utiliza la molienda seca. Pero en este caso, no. Estamos usando agua. El agua permite que se maneje mucho mejor el fenómeno de molienda. Y por otro lado también es un agente que permite mantener la reacción en unos ciertos niveles de temperatura. Ahora, si ustedes usan un poco la imaginación, se podrían, valga la redundancia, imaginarse cómo se escucha esto, ¿ya? Se escucha la gente de molienda, se escucha la rotación, se escucha cómo se está haciendo tira el material, pero principalmente uno siempre está sintiendo la acción de las bolas en este proceso. Bueno, el producto de esto es que nos genera una pulpa con un material bastante fino. Entonces, como ya se había visto anteriormente, el material es trasvasijado a alguna suerte de contenedor que podría ser una pequeña piscina o bien un estanque o un tanque, como quieran. Y desde ahí es mediante un sistema de bombeo, que no voy a explicar las bombas porque podríamos conversarlo un poco en clase, ¿ya? Pasa a un sistema de clasificación, y este sistema de clasificación consiste en unos reactores que se denominan
hidrociclones. ¿Ya? Estos reactores tienen más o menos la siguiente forma. Es una más larga. A ver. Es una especie de cilindro con un cono. ¿Ya? Esa es la forma que tiene. Y tiene por acá arriba una salida en forma de cilindro también. Ahora, por uno de los costados tiene una vamos a dejarlo por ahora cuadrado, aunque no es cuadrado, ¿ya? Tiene una entrada por donde ingresa la pulpa. Si nosotros miráramos desde arriba el hidrociclón, este hidrociclón tendría más o menos, vamos a dejar acá, tendría más o menos esta forma. Se parecería a un silbato, ¿ya? Donde la pulpa está ingresando por este sector. Y quiero que piensen en lo siguiente. Es una pulpa que tiene mineral finamente molido y agua. Y podría ser que tenemos diferencias de tamaño dentro de todo lo finito que tenemos diferencias de tamaño entre algunas partículas y otras. Tenemos unas que son muy finas y otras que son un poco más gruesas, ¿ya? ¿Cómo funciona este sistema? Y es muy interesante porque tiene aplicaciones, los hidrociclones tienen muchas más aplicaciones que solamente para la molienda. El material al ingresar al reactor va a comenzar, como entra con presión, va a comenzar a hacer una ruta de este estilo, ¿ya? Y fíjense lo que estoy haciendo. Es decir, describe una espiral que va en una dirección, pero que también va en otra dirección. Quiero que se lo imaginen. Está entrando agua con esta pulpa con muchísima presión. Y se empiezan a producir algunos fenómenos. ¿Ya? Veamos. Esto es lo que está haciendo. ¿Sí? Si nosotros tomáramos una foto en esta parte que está acá, ¿ya? Y la agrandáramos, veríamos más o menos lo siguiente. Veríamos que en esta zona tenemos partículas bastante grandes respecto a las que se van quedando en el centro. Entonces, producto de esta presión, el material que es más grueso se empieza a acumular en las paredes y como es muy grueso, este empieza a caer por la fuerza de gravedad hacia el fondo. Y el material que está más fino, como se queda en el centro, no está sujeto a esa fuerza centrífuga, lo que le termina ocurriendo es que por la presión, por el cuello que se forma acá, es expulsado hacia afuera por la sección de arriba. Entonces este es un sistema bastante interesante que permite hacer la clasificación del material. Separa el material más grueso del más fino. Y esto es lo que explica cómo funciona el proceso tal como vieron ustedes en ese diagrama de flujo. Ahora, por supuesto que yo estoy pasando por alto mucho más información acá, como información importante acerca de las características que tienen que tener estos agentes de molienda, como puede ser la duración que tienen, la dureza, el nivel de fragilidad que puedan tener, ¿ya? Ahora, también que lo que cabe destacar es que todas las plantas de molienda tienen configuraciones diferentes. Podríamos hablar de una molienda, plantas donde parten con una molienda de barra, que es para el material más grueso, y luego una molienda con bolas. Hay otros tipos de molienda y otros tipos de reactores que se denominan molinos, pero no necesariamente cumplen una función de molienda, como puede ser, por ejemplo, el caso de un molino SAG. ¿Qué es lo que hace un molino SAG? Lo vamos a conversar en otro momento, pero un molino SAG es un molino tan gigante que en vez de parecer un cilindro, más bien parece una rueda, pero actúa como un chancador. Miren lo que estoy diciendo, es un molino que en realidad hace un trabajo como de chancador. Y luego tenemos otro tipo de molinos, ¿ya? Como unos molinos verticales
que funcionan con tal nivel de presión que lo que se busca es hacer una molienda mucho más intensiva de la que pueden prestar estos reactores, pero cuesta identificarlos como molino porque no tienen la misma forma. ¿Ya? Se puede generar, se pueden utilizar ese tipo de molinos que son muy intensivos, que son como, ¿cómo se llama? Son molinos verticales donde lo que hay es una suerte como de espiral que va arrastrando las bolas y el mineral y lo va apretando y lo va haciendo pedazos en la medida que va circulando. Eso es muy típico para la industria del oro, ¿ah? Donde necesitamos lograr la liberación del material con mucho más intensidad, dependiendo de la especie mineral. Recuerden que todo lo que estoy explicando dependía de qué, de cuál es el producto de la molienda. O sea, dos cosas tiene que cumplir. Liberar el mineral y por el otro lado aumentar la superficie de contacto en caso de que uno vaya a la exhibición y el otro vaya a una extracción física como puede ser la flotación. Y finalmente, recordar de que en esta parte no hemos generado ningún cambio químico. Fíjese, desde chancado hasta molienda no ha habido ningún cambio químico. Eso es importante que lo tengamos en consideración. Bien, lo dejamos hasta acá y vamos a seguir conversando en la sesión de Teams.